Hay que tener mucho cuidado con lo que se está predicando en las iglesias hoy en día. Ay, Dios mío, yo a veces escucho prédicas en vivo y realmente me hago 1000 preguntas. Iglesias con 5,000, 10,000 personas sentadas, aplaudiendo, gloria a Dios. Y Dios mío, que Dios tenga misericordia. Hola familia, soy Omar Oropesa y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre falsas doctrinas, falsos evangelios que estamos escuchando en nuestras iglesias. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Bienvenidos al podcast de Omar Oropesa. Aquí abordamos temas complejos y controversiales sin temor a decir lo que realmente pensamos. En nuestra sociedad actual hay muchos temas delicados que son tabú y que son difíciles de discutir sin ser juzgados. Nosotros, sin embargo, creemos que es importante hablar de todo, desde la política hasta la sexualidad y más allá. En este podcast hay conversaciones honestas e informadas, así como invitados especiales que nos hablarán de temas que son importantes para ellos también. Así que prepárate para una experiencia sin filtros, porque aquí hablamos de todo. Voy a mencionar varios tipos de falsos evangelios que se está predicando en las iglesias hoy en día. No voy a mencionar nombres. No voy a mencionar nombre de iglesias, ni tampoco en qué ciudad están. Pero sí tengo que hablar sobre este tema. Aunque en la Biblia, bíblicamente también estamos supuestos decir nombres, exponerlo y decir, cuidado con este falso profeta. Pero yo no lo voy a hacer. Que lo haga otro. Que lo haga otro, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y quiero leer unas notas que he tomado. Hay muchos que predican y dicen, Dios existe para hacerte rico. ¿Hemos escuchado eso? La riqueza. Hay que dar. Y se pasan de la hora de la iglesia, 45 minutos es pidiendo plata, pidiendo dinero. Porque mientras más uno da, más uno bendice económicamente. Que Dios existe para hacerte rico. Y el pastor es el único que se está haciendo rico. Otros predican, Dios existe para hacerte feliz y para que tengas un buen autoestima. Buen autoestima y para hacerte feliz. Feliz. ¿Hemos visto nosotros algún apóstol, algún discípulo en la Biblia que sea feliz y que tenga un buen autoestima? ¿Hemos visto algún discípulo, algún apóstol que era rico? Puede ser rico antes que se convirtiera y después lo regaló todo. Porque las prioridades cambiaron. Entonces, unos predican que Dios existe para hacerte rico. Otros predican que Dios existe para hacerte feliz y para que tengas buena autoestima. Seguimos. Dios existe para que tengas éxito y para que te superes a ti mismo. Repito. Hay pastores que predican, Dios existe para que tengas éxito en la vida y para que te superes a ti mismo. Todo esto son falsos evangelios antibíblicos. Antibíblicos. Jesús jamás predicó sobre esto. Pablo jamás predicó sobre esto. Ningún apóstol ni discípulo en la Biblia habló sobre esto. Pero hoy en día hay pastores con miles de miembros en sus iglesias y están predicando estas falsos evangelios. Predican de un Dios
que sirve al hombre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Predican de un Dios que sirve al hombre. En vez de nosotros como hombres debemos de servir a Dios. Voy a repetir. Son falsos evangelios porque predican de un Dios que sirve al hombre en vez de un hombre que debe servir a Dios. Familia, ten mucho cuidado con lo que se está predicando hoy en día en las iglesias. Los quiero, un abrazo bien fuerte y que Dios les siga bendiciendo. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. No se olviden de seguir a Omar Oropeza en las redes sociales, escuchar su podcast y música en las plataformas digitales y suscríbase a su canal de YouTube. Será de mucha bendición.